Bueno, habíamos dejado una pregunta pendiente de un televidente con respecto a si tú apoyarías una reforma constitucional para adelantar, una enmienda constitucional, perdón, para adelantar el proceso electoral para este año 2017, para el año que viene. Por lo que he dicho anteriormente, infiero tu respuesta, pero... se apruebe una reforma constitucional es necesario realizar un referéndum. Una enmienda. Sí, porque ya existe, como tú sabes, una constitución. Por supuesto. Que fue el fruto de un referéndum. Ahí estuvimos. Aprobatorio, ¿no? En consecuencia, cualquier iniciativa que se proponga fuera de la Constitución no tiene pertinencia. Es decir, que debemos ser absolutamente respetuosos del orden constitucional que nos hemos dado democráticamente. En consecuencia, el que proponga asuntos que no están contemplados en el articulado, en los fundamentos de la Constitución, obviamente está actuando de manera equívoca. Jorge, fíjate, tú hablabas también de la evaluación en materia de derechos humanos. Hay un derecho que ha estado muy lesionado aquí en Venezuela, que es el derecho a la salud por la falta de medicamentos. En días recientes conversaba con un diplomático que me comentaba el hecho de que en el puerto de La Guaira hay unos containers con medicinas que no han sido autorizados traerlos y distribuirlos, y muchas de esas medicinas se han vencido, han sido producto de donaciones que vienen del exterior, y no se ha autorizado traer esto a nuestro país. Eso no es contradictorio con todo lo que se dice que somos modelos en ese campo. ¿Por qué no aceptar ayuda cuando tenemos debilidades en el suministro? ¿Por qué se le da se hace una evaluación de tipo político, una cosa como esta? Y esto, por supuesto, deja de prestarse ese servicio a mucha gente que lo necesita, ¿no? Porque medicinas para la hipertensión, medicinas para problemas cardíacos, etcétera, ¿no? Este es un tema que está siendo utilizado o quiso ser utilizado para incurrir incluso en una invasión militar a Venezuela. Yo quiero recordarte que el ex jefe general John Kelly de la flota sur del Pentágono, hace unos 3 meses atrás declaró al CNN que el gobierno de los Estados Unidos estaba a la espera de que la OEA o las Naciones Unidas solicitaran la intervención de Estados Unidos por razones humanitarias. Por tanto, un gobierno soberano como es el gobierno de Venezuela, que está en posesión absoluta del ejercicio de la gobernabilidad y que tiene los recursos suficientes para atender las demandas que hace la sociedad, no puede aceptar colocarse como un pordiosero mundial. Por cierto, que yo quiero recordarte que siempre ha habido este intento de utilizar el tema humanitario para intervenir en Venezuela, para colocar el establecimiento militar norteamericano aquí. Cuando ocurrió la tragedia de Vargas, yo me acuerdo, que empezando el gobierno del presidente Chávez, el presidente tuvo que prácticamente ya habían desplegado las naves de los puertos de los Estados Unidos dirigiéndose a Venezuela con el pretexto de que venían a ayudar a encarar la situación de emergencia que se había presentado. En definitiva, el gobierno soberanamente quien decide en qué momento recurre a la solicitud de ayuda internacional. No puede ser que a alguien se le ocurra recoger medicinas no sé dónde y de pronto enviarlas a Venezuela sin que haya obviamente una autorización, porque si no sería, imagínate, sería el reino de la locura, el reino de la anarquía. Claro, pero lo cierto es que hay gente que necesita eso. Entonces imagínate tú, ponte tú en el caso de una señora que tiene a su hijo enfermo y la medicina está en ese barco allí y esa medicina está venciendo. Caramba, no hay un tema de sensibilidad también de por medio, ¿no? Bueno, esa es una operación política. Esa es una operación política destinada, yo me acuerdo, si ha habido una campaña destinada a sugerir o hacer proyectar la idea de que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Y este tema es un pretexto para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Pero hay que ponerse también en la piel, Jorge, de la gente que va y recorre 10 farmacias y no consigue la medicina, por ejemplo, ¿no? Bueno, son evidentemente, ¿quién puede negar que hay en ese sentido algunas deficiencias? Pero lo importante, una crisis, ¿no? Lo importante es que el gobierno está impulsando una política coherente, global, holística, que incluye todo el plan de gobierno en materia económica y financiera para diversificar la economía, la creación del Consejo Nacional de Economía, del cual forman parte todos los sectores. Pasa que eso es lento. Ahora, yo pregunto una cosa, Jorge. Venezuela ha ayudado a tantos países durante todo este tiempo. El gobierno de Chávez, por ejemplo, ha ayudado a los países con petróleo, ha ayudado a ayudas económicas, ha financiado proyectos en otros países. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué no se recibe
ayuda de esto no se les solicita? Por ejemplo, esos países que hemos ayudado, a los cuales hemos ayudado, y que están incluso en algunos de ellos hoy en mejor situación económica que nosotros, ¿por qué esa solidaridad no es recíproca? No, sí tenemos no es que esté pasando factura, pero ¿por qué eso no se expresa? Tenemos convenios múltiples para garantizar el suministro tanto de alimentos, porque desafortunadamente, como tú sabes, Venezuela sigue siendo un país monoproductor, es decir, dependemos mucho de las exportaciones. En consecuencia, tenemos convenios con gobiernos del mundo para garantizar una afluencia permanente y regular de suministros en materia de alimentos, de materias primas, etcétera. Y en esto se ha avanzado considerablemente. Y se está garantizando que esas importaciones lleguen a su destino, es decir, lleguen a los consumidores, a las personas que lo necesitan, y se quebrante o se desarticule las mafias que impedían por múltiples vías de que esos productos llegaran al consumidor. Ahora, cuando la ministra de Salud va a hablar del sistema de salud en Venezuela y da un conjunto de cifras y dice que somos también un modelo en materia de salud, que es referencia, le estaba diciendo la verdad al mundo, no ocultó información con respecto a estas cosas que están pasando, que falta medicina, que los hospitales están sin equipos, que hay personas que duran 4 o 5 meses para ser operadas, clínico universitario, tengo casos concretos, por ejemplo. Bueno, creo que decir que Venezuela estamos viviendo el mundo de la perfección sería obviamente una temeridad. Si yo lo que digo es que Venezuela es perfectible. Lo que digo es que Venezuela, si tú comparas la Venezuela de hoy, de este momento, a la Venezuela que heredamos, la Venezuela que heredó Chávez, un 80% de pobreza y hoy una reducción sustantiva al extremo de que las Naciones Unidas, sus órganos fundamentales, el PNUD, la ECOSOC y otros organismos de Naciones Unidas reconocen los avances. Venezuela es el primer país de América Latina y el Caribe que alcanzó los 8 objetivos del milenio antes de cumplirse el plazo que es el año 2015. Y en materia de reducción de la pobreza, Venezuela es reconocido como el país que ha abatido, que ha reducido más la pobreza en el continente, pero al mismo tiempo es el país que ha avanzado más en la superación de la desigualdad. De acuerdo al índice Gini, Venezuela es el país menos desigual que hay en el continente. Y todo esto en la ruta de un proyecto político democrático y de inclusión social. Voy a dar un solo ejemplo para que tú veas cómo estamos construyendo una sociedad, yo digo una social bienestar. Solamente en materia de vivienda, el presidente anunció ayer que se alcanzó la vivienda 1.200.000. Estamos hablando de 5 millones de pobres y pobres extremos que accedieron por primera vez en su vida a una vivienda. Y como tú sabes, la ruta hacia la clase media es tener una vivienda, pero si a eso le agregas que tienen educación gratuita, los niños tienen en las escuelas los útiles escolares, reciben la alimentación reciben en la canaimita, y si a eso le agregas que tenemos una salud pública completamente gratuita, es decir, esto te revela que estamos avanzando en el camino de la justicia social y la inclusión social. Tenemos que hacer una pausa. Quiere decir que no haya deficiencias que estamos tratando con una estrategia humanista de superar. Tenemos que hacer una pausa. Otro mensaje de Twitter. ONU a la una, excelente verbo de nuestro embajador, ejemplo de hombre sincero, humilde, sin dejarse manipular por tus preguntas capciosas. Me dice el amigo, se le acepta las preguntas. Ahora fíjate, Jorge, para el regreso, así como hay que reconocer que ha habido avances en esas políticas sociales, también tenemos un problema de empobrecimiento de la clase media. ¿Qué hacer para atajar eso? Que también es un tema, porque hay que ver cómo se ha venido debilitando el ingreso de los sectores de medios, incluso muchas familias que no pueden hoy, incluso en zonas hasta del este, pagar sus condominios, en zonas, bueno, te estoy hablando de Altamira, Los Palos Grandes, etcétera. Pero vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de ese tema, ¿no? Y de otros. Por ejemplo, me gustaría profundizar en el diálogo. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué no se está haciendo bien para que el diálogo en Venezuela avance? Vamos a la pausa, ya venimos con Jorge Valero. Nuestra etiqueta, ONU a la una, por Globovisión, ya venimos.